Muy buenas tardes, mi nombre es Edilson Barrera Ruiz, soy alumno del primer semestre en educación primaria en el Colegio Miguel Hidalgo. A continuación voy a impartir la clase que está relacionada con el tema del reino fungi. Bueno, pues para comenzar, el reino fungi, la verdad es que la podemos encontrar en muchos aspectos cotidianos. Incluso podemos nosotros no saber que estamos conviviendo con pues integrantes del reino y aún así pues son fundamentales en nuestra sociedad. Por ejemplo, la penicilina es algo que quizá no se dice mucho, pero a partir de la penicilina pues curamos varias enfermedades. Y la penicilina es un compuesto que sale de uno de los tantos especies de hongos que existen en el reino fungi. También podemos pues encontrar varios pues ejemplares del reino fungi en la descomposición. Cuando nosotros vamos por la calle y vemos pues por ejemplo una cáscara de plátano o llegamos a ver pues alguna material ya sea vegetal, animal en descomposición, ahí también se encuentra el reino fungi cumpliendo una función de alimentación para esos mismos pues integrantes y también cumplen una función. En los árboles, nosotros alguna vez hemos llegado a pasar por un parque y de repente podemos encontrar estos característicos pues como honguitos que tienen los troncos y ahí también podemos encontrar al reino fungi. Están cumpliendo una simbiosidad con el árbol en el cual pues ellos se nutren y a la vez pues también eh, pues viven dentro del árbol. Bueno, en otros ámbitos, independientemente del médico o de la vida cotidiana, también podemos encontrarlo, por ejemplo, en las panaderías. En las panaderías es muy, pues, fácil encontrar la levadura. La levadura es un hongo que hace que se fermente más el compuesto en el que se mezcla. Entonces, increíble pensar que en una panadería podemos encontrar este tipo de hongos que pues la verdad es que es muy muy interesante. Y bueno, pasando del otro lado, también hay que tener mucho cuidado con pues lo que son los hongos, puesto que solo el 0.00%, 0.01% de los hongos son comestibles o son amigables. Entonces hay que tener mucho cuidado con pues todos estos tipos de integrantes de estos 5 reinos que son pues los reinos de los seres vivos. Entonces, partiendo de esta generalidad en la que nosotros podemos identificar dónde se encuentra el reino fungi, bueno, pasaremos a ver algunas características que tienen pues los hongos. Su estructura, podemos aquí ver que de este lado, pues hasta arriba, tienen como un sombrerito. Ese no se llama sombrerito, se llama sombrerete. Este sombrerete pues es como que la parte más alta del hongo. A partir de eso podemos encontrar un anillo. Regularmente en el tallo que tiene el hongo, a la mitad hay como un anillito. Y ya hasta abajo podemos encontrar el pie. También podemos encontrar muchos hongos que no tienen una textura lisa. Podemos encontrar en ellos escamas y pues eso también cumple como parte de la diversidad que hay en tantos hongos que existen verdes, rojos, azules. Entonces es muy importante comprender la diversidad que existe en los hongos. Otra de las características muy peculiares de los hongos es que tienen como laminillas. En la parte inferior del sombrero podemos encontrar unas laminillas que pues le dan esa forma característica
a lo que son pues los hongos. Es muy increíble pensar cómo es que en la vida cotidiana nosotros podemos encontrar pues integrantes de este reino. Es muy importante pues reconocer la importancia que tiene este reino no solo en la medicina o en nuestra vida diaria, porque bueno, sabemos que todos somos parte de un ecosistema y este ecosistema pues cumple diferentes funciones. Cada uno de los integrantes del reino, pues por ejemplo, la función primaria de el reino fungi es devolverle a pues la tierra todos los nutrientes que salen, por ejemplo, un fruto en descomposición, un fruto. Nosotros vemos a un arbolito, va creciendo hasta que empieza a tener sus frutos. Manzanas, peras, naranjas. ¿Y qué pasa? Se caen, ¿no? Llega un punto en el que de tan maduras que están, se caen. Pero ¿qué pasa si nosotros no tomamos ese fruto? Empieza a salirle como algo verdecito y empieza como que tener características muy importantes, que es que empieza a oler feo, que hay algunos insectos que están alrededor. Entonces, ahí podemos encontrar lo que es pues el reino fungi que está nuevamente regresando a través del proceso de descomposición de ese fruto, está regresando esos nutrientes a la tierra y así se cumple un ciclo de vida pues de un elemento más de los seres. Partiendo de aquí, vamos a ser más específicos en cuestión de las características que tienen los hongos. Los hongos se pueden dividir en muchas formas. Hoy vamos a aprender algunas. Por ejemplo, existen los hongos que son multicelulares y los que son unicelulares. Nosotros podemos ver los hongos unicelulares pues representados en, por ejemplo, ustedes han llegado a ver como, pues por ejemplo, estos honguitos que son aquí, que de repente han salido en la levadura, son hongos que son muy pequeños. Entonces, este tipo de hongos también son, pues, son los que forman parte de los unicelulares. También los podemos encontrar, por ejemplo, cuando no se llega a uno a lavar bien pues los pies, también pues sale hongo, ¿no? Entonces este tipo de hongos que son pues muy microscópicos, los podemos catalogar como unicelulares. Los multicelulares son los que podemos encontrar en todos, pues regularmente los que más se pueden ver. Por ejemplo, lo que son pues los hongos, los champiñones, las setas, todos estos tipos de hongos son multicelulares. Entonces, esa sería una forma de caracterizar a los tipos de hongos. Los hongos también tienen una característica muy importante y es que son flexibles. Sus paredes celulares son muy flexibles. Tienen un compuesto que se llama quitina que hace que pues, su forma no sea rígida, sino que sea muy flexible. Y eso también es una característica que define a pues, los integrantes del reino fungi. En la formología, ya yéndonos más específicos, podemos dividirlo en gilas separadas, que por ejemplo aquí las podemos ver representados, o, o jifas aceptadas. Esos son dos tipos de caracterización que tienen los hongos y una se caracteriza que las jifas que tiene pues se dividen y la otra pues van pues regularmente unidas. Ahora, esto es muy importante. Nosotros cómo comprenderíamos que un hongo puede alimentarse porque no tienen boca, ¿no? Pero cómo es que ellos se alimentan, cómo es que ellos adquieren pues nutrientes y es que siguen vivos. A través del proceso que ya les había comentado, pues que es de la descomposición, ellos también se nutren.
Entonces esa es una de las formas en las que ellos se alimentan. Pero específicamente hay tres. Lo que son los saprofios, que se alimentan de la descomposición de muchos pues elementos que son pues materia animal, materia vegetal. Entonces todos estos tipos de hongos se alimentan de la descomposición de pues diferentes elementos. Los parásitos también es una forma en la que los hongos se alimentan. Y es por eso que es muy importante pues tener en cuenta que los hongos no solo son los que tenemos identificados como el tallo y el sombrero, no. Los hongos también en su tan vasta diversidad existen pues muchos tipos, ¿no? Y uno de ellos pues son pues también los parásitos que a través de un huésped ellos pues se alimenten y de alguna forma pues le van quitando todos sus nutrientes y no lo dejan pues estar vivo hasta que de alguna forma pues lo llegan a matar. Sin embargo, esto no sucede siempre y aquí partimos con el tercer tipo de alimentación, que es la simbiosis. Cuando un hongo está con, por ejemplo, lo que pasa con los árboles. Nosotros podemos ver que en los árboles pues se encuentran honguitos verdes o de repente cafés, blancos, pero ellos están cumpliendo una función de simbiosis en la cual ellos retienen algunos nutrientes del árbol pero no lo matan. Entonces esto hace que pues se alimenten a través de ellos por una relación simbiótica, pero no los eliminan. Entonces, estas tres serían las formas de nutrición que los integrantes del reino fungi pues tienen, que serían los saprofitos, los parásitos y los simbiontes. Bueno, y aquí otra parte importante, ¿cómo es que los hongos se reproducen? ¿No? Porque nosotros a simple vista no podríamos distinguir cuáles son pues sus aparatos sexuales, si son asexuales o no, pero pues nosotros podemos saber a través pues de ya varios estudios científicos que los hongos se reproducen de tres formas: la gemación, la fragmentación y la producción de esporas. ¿Cómo es la gemación? La gemación es que a partir de una célula madre, ellos nacen de esa célula. Y entonces a partir de eso es como ellos van adquiriendo pues su forma de vida. La fragmentación significa que a partir de una célula se divide esa célula. Es por eso que aquí podemos ver que están divididas las células y a partir de esa división pues surge un nuevo elemento del reino fungi. Y bueno, una que es muy común, que es la que regularmente conocemos de los hongos, pues es que se reproducen a través de esporas. Esto hace que nosotros alguna vez hemos llegado a estar caminando por un campo, por un bosque y podemos ver a honguitos que están pues como en una bolsita y que si uno lo llega a apretar tantito, como que lanza polvito. Esas son esporas, las cuales al más mínimo contacto que uno tenga con el hongo, las lanza. Y esos pues de alguna forma son pues como las semillitas a las cuales pues al fecundar en otro hongo, pues es la forma en la que se reproducen. Entonces, partiendo de todas estas características, pues podemos saber cómo es que el reino fungi es importantísimo, fundamental en pues lo que son los reinos de los seres vivos. Y bueno, como todos, cumplen su función. Y de la más primordial de las funciones, pues es el hecho de que absorben nuevamente los nutrientes que pues de alguna forma surgen de la tierra, tienen su proceso de vida y ya cuando pues mueren o se descomponen, pues ya es como empieza el proceso de nuevamente regresar
todos esos nutrientes. Y es así como pues concluimos esta clase que es de los hongos, puesto que, bueno, es muy importante conocer este reino y así como pues también cada uno de los 5 reinos, puesto que, como les comentaba, cada uno de los pues reinos de los seres vivos cumplen una función importante dentro de nuestro ecosistema. Y bueno, la conclusión que podría sacar yo de aquí es que es increíble cómo pues en nuestra vida diaria podemos encontrar muchos integrantes del reino fungi. No solo, como les comentaba, incluso nosotros podríamos no saberlo y aún así estamos conviviendo con estos. Por ejemplo, yo en algún momento no me llegué a imaginar que la penicilina fuera un medicamento que fuera a base de un químico que sale de los hongos. Entonces, no solo ahí, también en la panadería podremos encontrar hongos, que es la levadura, y es por eso que es muy importante pues cuidarlos también, ¿no? Saber que el reino fungi cumple su función y nosotros también pues tenemos que cuidar a este reino. Muchas gracias.